Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Desde hace ya algunos años, la tendencia del veganismo ha ido cobrando fuerza alrededor del mundo. Incluso revistas como Forbes y The Economist, reconocidas a nivel mundial como dos de las más prestigiosas publicaciones sobre negocios y finanzas, han declarado que la corriente vegana tomaría cada vez más fuerza en la economía mundial. Y la realidad es que desde los últimos 10 años, la economía vegana ha crecido de una manera espectacular. Y relacionando el veganismo con los negocios, el día de hoy te hablaré de la empresa vegana más grande de todo el planeta. Una empresa innovadora que está siguiendo la corriente del veganismo y que ha logrado un crecimiento increíble con esta tendencia del futuro. Así que ponte cómodo, porque hoy hablaremos de comida saludable y de negocios. Beyond Meat quiere decir más allá de la carne, y es un productor de sustitutos de carne de origen vegetal, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, fundado en 2009 por Ethan Brown, como una startup. Su objetivo, desde un inicio, fue el de producir productos basados en plantas, que tratan de imitar y reemplazar a la carne, para así tratar de eliminar algunas de las desventajas de la industria cárnica en el proceso. La inspiración de Brown para crear esta empresa comenzó en la tierra del pollo, donde de joven pasaba con su familia los fines de semana, en una granja de Maryland, cerca de la frontera con Pensilvania. Brown contactó primero con dos profesores de la Universidad de Missouri, Fu Junxie y Harold Hoff, quienes estuvieron perfeccionando sus proteínas no cárnicas durante años. Ambos invirtieron cerca de una década en los laboratorios de la universidad en conseguir que la textura del grano de soya y del guisante fuera lo más próximo posible en su aspecto y textura a la carne de pollo real. Les tomó otros 5 años más para conseguir una receta para el primer producto de Beyond Meat, Chicken Free Strips, tiras de pollo sin pollo. Y con este producto, la compañía comenzó a comercializarlo a nivel nacional, en Whole Foods Stores, en abril del 2013. Con su lanzamiento, la empresa Tropical Smoothie Café, con sede en Atlanta, comenzó a introducir los productos de Beyond Meat como sustituto vegano de algunos ingredientes que contenían pollo en el menú. Poco después, ya en el año 2014, la compañía comenzó a producir en gran cantidad, añadiendo a su repertorio de Meat Free las imitaciones de carne de ternera y de cerdo. Así, a partir de este año, la oferta de productos de la compañía consistía en Beyond Chicken y Beyond Beef. En ese mismo año, Beyond Meat expandió su presencia de 1,500 a 6,000 tiendas en todo Estados Unidos. También en 2014, la compañía anunció que había comenzado el desarrollo y las pruebas de un nuevo producto, llamado The Beast, unas hamburguesas a base de proteínas vegetales, que fueron probadas por los jugadores del equipo de béisbol Mets de Nueva York, durante un evento previo a un juego. Estas hamburguesas se lanzaron en febrero del 2015. La Beast Burger contenía 23 gramos de proteína y tenía micronutrientes añadidos durante la fabricación. La realidad es que una de las razones por las cuales esta empresa pudo tener tanto éxito fue debido a muchos inversionistas que creyeron en el proyecto. Obvious Corporation, que fue fundada por los cofundadores de Twitter, comenzaron a respaldar económicamente a Beyond Meat en junio del 2013. Bill Gates también decidió invertir en la compañía en 2013, después de que él mismo probara el producto y dijera: no puedo notar la diferencia entre Beyond Meat y la carne de pollo real. Ese mismo año, Kleiner Perkins, la firma de capital de riesgo de Silicon Valley, hizo de Beyond Meat su primera inversión en una startup de la industria alimenticia. La firma también ha recibido el apoyo de la Human Society, y en 2016, Tyson Foods compró una participación del 5% en Beyond Meat. La revista Fast Company colocó a Beyond Meat en la lista de una de las compañías más innovadoras del 2014, y PETA nombró a Beyond Meat como la compañía del año en 2013. En diciembre del 2017, la compañía anunció una alternativa vegana a la salchicha de cerdo, llamada Beyond Sausage. Las 3 variedades de salchichas se llamaban Bratwurst, Hot Italian y Sweet Italian. A partir de julio del 2019, la compañía estaba produciendo productos a base de plantas, para hamburguesas de carne de res, migas de carne y salchichas. En junio del 2018, Beyond Meat abrió su segunda instalación de producción en Columbia, Missouri, lo que resultó en un aumento de 3 veces en el espacio de fabricación de la compañía. La compañía también afirmó tener 27,000 puntos de distribución,
para sus productos en los Estados Unidos. En julio, la compañía estaba implementando sus productos en 50 mercados internacionales, asociándose con Tesco en el Reino Unido y Tim Hortons y A&W en Canadá. En julio del 2018, la empresa abrió un nuevo laboratorio de investigación y desarrollo en el Segundo, California. La instalación de 26,000 pies cuadrados es una inversión para construir carne a base de plantas. El Centro de Investigación y Desarrollo alberga a casi 100 empleados que trabajan en 8 laboratorios distintos. En ese mismo mes, Beyond Meat obtuvo una certificación de productos sin organismos genéticamente modificados a través del proyecto No OGM. La organización independiente realizó una revisión de un año de la marca para garantizar que todos los ingredientes, proveedores e instalaciones de fabricación estuvieran libres de organismos genéticamente modificados. Beyond Meat utiliza tecnología para tomar materiales vegetales y utilizarlos a través de un sistema de calentamiento, enfriamiento, presión y mezcla para producir carne directamente de las plantas. Poco después, ya en septiembre del 2018, Beyond Meat recibió el Premio Campeón del Medio Ambiente de la Tierra 2018 de las Naciones Unidas. Esto buscaba reconocer los esfuerzos de sostenibilidad de la empresa, más allá del producto, como el intercambio de bandejas de envases de plástico a una bandeja compostable para su uso en su Beyond Sausage. En julio del 2019, Dunkin' Donuts anunció que comenzaría a vender sándwiches de desayuno utilizando el producto Meatless Sausage de Beyond Meat en Manhattan, con planes de distribución nacional a partir del 6 de noviembre del 2019. En ese mismo año, inició su oferta pública de acciones en la bolsa de valores, y con dicha oferta, la empresa creció de un valor de 3.8 miles de millones de dólares a 11.7 miles de millones de dólares, en un periodo de tan solo 2 meses. También, en 2019, un artículo de Business Insider reveló que la empresa utilizaba al menos 22 ingredientes para replicar el sabor y la textura de la carne normal. Sin embargo, la hamburguesa de origen vegetal utiliza más que unas pocas verduras para recrear el sabor de una hamburguesa clásica y sangrienta. Son esencialmente 5 cosas: aminoácidos, lípidos, minerales traza, vitaminas traza y agua. Ninguno de ellos es exclusivamente animal. Todos están presentes en el reino vegetal, dijo Ethan Brown, CEO de Beyond Meat, a Business Insider, luego de la explosiva oferta pública inicial de la compañía en mayo del 2019. Con Beyond Meat, Brown ha trabajado para encontrar estos 5 elementos en las plantas y usarlos para replicar perfectamente la textura, el sabor y la experiencia de comer carne. Para el producto más famoso de la compañía, Beyond Burger, esta no es una tarea fácil, ya que requiere de 22 ingredientes. Sin embargo, para Brown, esta receta no está escrita en piedra, ya que Beyond Meat continúa innovando y mejorando sus productos. En última instancia, Beyond Meat quiere crear la replicación perfecta de los productos cárnicos, que según Brown, en este momento la compañía está cerca del 70% del camino. Más que preocuparme por la competencia, me preocupa cómo hacemos que los productos que tenemos actualmente en el estante sean obsoletos al mejorarlos, dijo Brown. Y hablando de la sustentabilidad de sus productos, según una evaluación del ciclo de vida del Beyond Burger de la Universidad de Michigan, la hamburguesa Beyond Burger genera un 90% menos de emisiones de gases del efecto invernadero, requiere un 46% menos de energía, tiene 99% menos impacto en la escasez del agua y 93% menos impacto en uso de la tierra que un cuarto de libra de carne de res estadounidense. En septiembre del 2020, la compañía logró un acuerdo de distribución con Walmart. El fabricante de carne a base de plantas en ese momento estaba triplicando la distribución de la popular Beyond Burger a más de 2.400 tiendas en todo Estados Unidos y estaba llevando la Beyond Breakfast Sausage a más de 2.200 tiendas, provocando que actualmente Beyond sea la marca más vendida de carne de origen vegetal totalmente refrigerada, según una encuesta reciente de la industria. Además de Walmart, Beyond Meat logró acuerdos de expansión con The Kroger, Target y otras cadenas, los cuales garantizan una fuerte curva de crecimiento en 2021 y más allá. En el año 2020, Pizza Hut anunció que estará lanzando una pizza vegana en asociación con Beyond Meat. El mismo mes de noviembre del 2020, la revista de negocios Fast Company destacó en una reseña el gran potencial de Beyond Meat dentro de este mercado.
El 26 de febrero del 2021, después de muchas especulaciones en torno a los desarrollos en cuanto a una posible sociedad con McDonald's, la compañía anunció que había llegado a un acuerdo para ser el proveedor principal de la carne hecha a base de plantas, tanto como para McDonald's y franquicias, como KFC, Taco Bell y Pizza Hut. Los acuerdos a los que llegó Beyond Meat con todas estas franquicias garantizan que la compañía será el proveedor principal de estas empresas, por lo menos durante 3 años. Obviamente, el 2020 representó un fuerte descenso para Beyond Meat, en medio de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, se prevé que la compañía logrará recuperarse a medida que la economía estadounidense vaya saliendo de la crisis económica y la gente pueda empezar a salir a comer con una mayor frecuencia. Uno de los elementos que se ha destacado después del acuerdo con las franquicias es que la demanda de carne vegetal ha aumentado debido a una mayor conciencia respecto al consumo de la carne y al impacto que ésta tiene en el medio ambiente. Uno de los productos estrella de esta nueva asociación entre McDonald's y Beyond Meat es la hamburguesa McPlant, la cual está llegando a varios mercados del mundo. Con el acuerdo entre las dos compañías, se espera que el alcance sea mundial. Sin embargo, las empresas anunciaron que no quieren reducir su oferta únicamente a un tipo de hamburguesa, lo que hace plausible que entren en el juego de nuevos menús, en los que se incluirían sustitutos de pollo o de carne de cerdo de origen vegetal. Con el acuerdo logrado entre las compañías, Beyond Meat se convierte en el mayor proveedor de sustitutos de carne a nivel mundial, aunque los analistas esperan que en los próximos años entren nuevos jugadores al mercado, que puedan disputar una gran porción de este creciente mercado. Actualmente, la compañía tiene productos diseñados para simular salchichas de pollo, carne de res y cerdo. A partir del 2020, los productos Beyond están ampliamente disponibles en la mayoría de las tiendas de comestibles en todo Estados Unidos, y el sitio web de la compañía enumera la disponibilidad en más de 60 cadenas de restaurantes y lugares, como estadios y cafeterías universitarias. Beyond Meat tiene un gran futuro por delante. La tendencia claramente marca que las personas buscan cada vez más productos sostenibles a nivel ambiental, productos que no lastimen al medio ambiente y que sean mucho más saludables, y esto es justo lo que ofrece Beyond Meat. Sin embargo, la empresa aún tiene un gran camino por recorrer, y seguramente deberá pensar en cómo hacer que sus productos sean más accesibles a un público mucho más amplio y a precios mucho más competitivos. Claramente, la innovación tiene que ser la clave para que esta empresa pueda trascender. Es muy seguro que todavía pasará un tiempo antes de que los sustitutos de carne sean la norma en la alimentación global. Sin embargo, el hecho de que Beyond Meat ya está en la lista de los jugadores en este mercado se posiciona como la empresa para ser uno de los grandes ganadores en la transición a la nueva alimentación. Simplemente una empresa a la que tenemos que poner atención. Cuéntenme, inversionistas, ¿ya han probado los productos de Beyond Meat? Háganmelo saber en la cajita de comentarios, y si les gustó su historia, me ayudarían muchísimo con un like. Les mando un gran abrazo, cuídense y nos vemos pronto.